Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 29 de septiembre de 2016. La próxima semana el Fondo Monetario Internacional publicará sus nuevos pronósticos de crecimiento global. En lo que se ha llegado a conocer hasta el momento, se ha identificado que la entidad revisará a la baja su pronóstico sobre el crecimiento de los Estados Unidos desde un nivel actual que tiene de 2.2%. En su última versión, el Fondo Monetario Internacional había ajustado el crecimiento esperado de Estados Unidos del 2.4 al 2.2, y hay que saber que el mercado tiene una expectativa del 1.5, la Reserva Federal del 1.8%. Luego esta revisión potencial es bien importante por parte de esta entidad. Con relación al resto de mercados, la entidad aparentemente no realizaría ajustes fuertes ni en Europa ni en Asia, y simplemente manifestaría que está empezando a observar signos de mejora en economías emergentes importantes como Rusia y Brasil. Finalmente, la directora de esta entidad criticó esas restricciones al comercio internacional como una mala práctica económica. Recuerden lo que mencionábamos hace 2 días con relación a los pronósticos que realizó la Organización Mundial de Comercio en cuanto a una moderación en el crecimiento del comercio. Históricamente hay una estrecha relación, una relación directa entre comercio internacional y crecimiento mundial. Con relación a Colombia, básicamente son anuncios de tipo corporativo. El día de ayer, hacia las 4:30 de la tarde, el mercado se vio sorprendido, luego de su cierre, por la decisión del Distrito de Bogotá de tramitar una venta del 20% de su participación en Empresa Energía Bogotá. El distrito tiene una participación superior al 76%, con esta venta quedaría todavía con una parte controlante. El día de ayer, y con los cierres que se tuvieron, esa participación equivale a cerca de un monto de 3.5 billones. Sin embargo, pues hay que esperar primero la autorización del Consejo de Bogotá, segundo la contratación de la banca de inversión para definir el precio al que se haría la venta, y obviamente pues este proceso tiene que acogerse a la ley de enajenación de activos públicos, que fija claramente 2 etapas, y la primera de ellas para sector solidario. Con relación a esto, los fondos de pensiones tienen al menos el 16% de participación en la empresa, y por eso nos queda un poco la duda de qué tanto podría incrementar esta exposición a un único emisor. Si bien es cierto, tiene suficientes recursos para incrementar las compras en Empresa Energía Bogotá, desconocemos en este momento si tendrían la disposición a hacer esta inversión. En el corto plazo, pues el anuncio sin duda, y debido al monto representativo de esta operación, pues podría generar descensos en el precio de Empresa Energía Bogotá. Con relación a otros temas corporativos, el día de ayer se conocieron los resultados de la colocación de bonos MGESA a 6 años en tasa fija, un costo del 7.59%, mostrando primero la gran acogida que tiene en este momento entre el mercado los títulos de cupón fijo, y pues resaltando que esa gran aceptación hizo que el costo de financiamiento para empresas para Ingesa sea 16 puntos básicos inferiores a la tasa actual que tiene el Banco de la República como tasa de referencia. Abultado nivel de liquidez de mercado, pocas alternativas de inversión, y el efecto pues que generaron los inversionistas extranjeros, esa distorsión del mercado de deuda pública, pues ya se está transmitiendo al deuda corporativa, tal vez no de manera directa. No esperamos que los inversionistas extranjeros hayan adquirido bonos de empresa, pero sí como un efecto de expulsión de los inversionistas locales, pues que durante la primera parte de este año estuvieron al margen de esa euforia del mercado de deuda pública, y pues han tenido que empezar a hacer inversiones en estos títulos de deuda corporativa, pero como estamos viendo, las condiciones no parecen muy ventajosas. Obviamente reconocemos que a partir del 2017 el Banco de la República empezará a reducir su tasa de referencia, pero parece un poco exagerado estos niveles de corte de tasas. Muy bien por el emisor, pero digamos un poco en sacrificio, en detrimento de las personas que asignaron sus recursos a esta alternativa. Con relación a los bonos de vivienda, ayer también fue una buena acogida, pero la tasa de corte sí estuvo más acorde con los históricos. Si bien es cierto, reconocemos que en este momento el mercado no quiere nada de títulos en inflación y busca títulos en tasa fija con cupón fijo, lo que estamos viendo es, digamos, una gran distorsión. Tal vez no sea tan rentable entonces estar expuestos en este momento a los tasa fija, teniendo en cuenta ese exceso de demanda que están registrando y el alto costo para el caso de los inversionistas o bajo rendimiento que pagan los emisores. Con relación a Brasil, hay varias noticias. El día de ayer se conoció un repunte del índice de confianza de la industria, un recordatorio más de que aparentemente Brasil habría tocado fondo. Otro tema interesante es que a pesar de que haya tocado fondo, hay todavía unas fuerzas inerciales, como es el caso de la cartera morosa. Se mantuvo con un nivel de deterioro del 5.7%. En el último año ese nivel de
deterioro de cartera se ha incrementado en un 1% y probablemente solo hasta el año 2017 empieza a mostrar ya signos de moderación. Esto es uno de esos indicadores que son rezagados desde el punto de vista de reacción frente a mejoras de condiciones económicas. Y de la mano de esto, los Fitch Ratings manifestó que pues, en los últimos años tuvo que hacer algo no acostumbrado con calificaciones soberanas, 3 reducciones en relativamente corto plazo para Brasil, pero que estaba identificando que desde la salida de Dilma Rousseff ha evidenciado pues una recomposición en su dinámica económica, unas mejores expectativas desde el punto de vista del techo de gasto público que fue propuesto y aprobado, también las menciones a una posible reforma pensional futura y la reducción de la participación estatal en varios sectores que pues en concepto de Fitch Ratings es un tema positivo y que probablemente en unos 12 o 18 meses puedan realizar algún tipo de pronunciamiento nuevo sobre la calificación de este país. Fitch Ratings asigna actualmente una calificación de W para Brasil. Recuerden que Brasil no es grado de inversión en este momento, pero por lo menos ya las calificadoras están viendo con mejor expectativa a este país. Perú el día de ayer realizó una emisión de bonos globales, es decir, emitidos en los mercados internacionales, pero denominados en soles, pagaderos en dólares, y esta emisión fue equivalente a unos 239 millones de dólares, es decir, unos 806 millones de soles. La operación pues fue relativamente pequeña desde el punto de vista de monto para lo que están acostumbrados los mercados internacionales. Recuerden que Perú es denominado grado de inversión y que esta título en específico, al ser denominado en soles, tiene una calificación superior a lo que tienen los títulos peruanos emitidos en dólares. Con relación a Estados Unidos, el día de hoy se conoció una revisión a la alza, como se esperaba, por lo menos desde el punto de vista del sentido de la revisión, del 1.1 al 1.4% en el dato de crecimiento del segundo trimestre. De todas maneras, pues se superaron las expectativas que se tenían, que era del 1.3, pero si ustedes lo ven, contexto de mediano y largo plazo, pues decir que Estados Unidos creció al 1.4% en el segundo trimestre del año, cuando el primero estuvo por debajo del 1%, pues no puede ser una buena noticia. En el corto plazo, pues como es acostumbrado, superar las expectativas pues genera impactos, y eso es lo que estamos viendo en este momento en el mercado de tesoros, con algunos ascensos en las tasas de rentabilidad exigidas. Hablaron 2 miembros de la Reserva Federal de corte, digamos, expansivo desde el punto de vista de política monetaria, o como le gusta decir a los técnicos con sesgo dovish. Fue el presidente o el gobernador de la Reserva de Minneapolis y el gobernador de la Reserva de Chicago. El Chicago, como lo hemos referenciado en numerosas ocasiones, claramente expansivo. Charles Evans considera que actualmente la política monetaria no es tan expansiva como se podría sugerir, y pues básicamente refrendó sus credenciales de que podría dar un margen de espera para hacer ajustes en la tasa de interés. Y con relación pues a temas un poco no tan directos de política monetaria, pero pues sí importantes para el mercado, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, estuvo ayer ante una comisión del Congreso hablando sobre temas de regulación del sector bancario. Y una de las afirmaciones explícitas que realizó Yellen fue que los 8 principales bancos de Estados Unidos van a tener que incrementar aún más sus requerimientos de capital. Esto puede ser un nuevo lastre para estas entidades que ven como la rentabilidad de los recursos continuarían reduciéndose, o también una medida para que de forma indirecta las entidades financieras en Estados Unidos tengan que reducir su escala y sean potencialmente menos peligrosas para la economía. Esto se parece también a lo del Deutsche Bank de los últimos días, en el que pues básicamente esa ausencia de declaraciones tratando de garantizar la estabilidad del banco por parte del gobierno, pues aparentemente también buscaría que reducir el tamaño o la escala de estas entidades para reducir también la necesidad de disponer de recursos públicos para salvar entidades. Con relación a Europa, interesante, el día de ayer un leve incremento en el número de desempleados en Alemania. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue en mínimos históricos del 6.1%, o por lo menos mínimos desde la reunificación en 1987. Y con relación al tema de los legisladores alemanes, el día de ayer estuvo el presidente del Banco Central Europeo realizando unas reuniones en esta entidad, y pues lo que tuvimos fue como un enfrentamiento entre una posición dominante
del Parlamento alemán, que critica las bajas tasas de interés por el sacrificio que estarían haciendo los ahorradores. Recuerden que Alemania es una economía caracterizada por sus altos niveles de ahorro y obviamente está siendo seriamente afectada con esta política monetaria. Y con relación a Inglaterra, una miembro de este Banco Central, la vicegobernadora, declaró que probablemente tengan que realizar nuevos estímulos monetarios en el futuro inmediato. Con relación a Japón, más adelante vamos a hablar sobre unas declaraciones del director de la entidad, pero el día de ayer, o más bien hoy en la madrugada, tuvimos conocimiento de un dato de ventas minoristas con una contracción del 2.1%. El mercado esperaba una reducción un poco más moderada y sigue generando un poco de incertidumbre. Más adelante hablaremos acerca entonces de las declaraciones del director del Banco Central de Japón. Con relación a los datos del día de hoy, entonces ya lo están viendo. Las cifras pues muestran un dato de inventarios mayoristas preliminar con una moderación, descenso del 0.1%, dato de revisión de PIB al alza, eso es positivo, también muy positivo, las solicitudes iniciales al desempleo que se mantienen cerca a mínimos históricos de 254.000, y ya mañana apuntaremos a los datos de ingreso y consumo personal, dato bien importante para continuar evaluando si efectivamente la economía estadounidense se está recuperando en el tercer trimestre de este año. También el día de mañana conoceremos los indicadores preferidos de inflación de la Reserva Federal, conocidos como los PCE, que como hemos manifestado, el PCE núcleo se encuentra en niveles del 1.5% actualmente. El mercado tiene una expectativa pues relativamente tranquila con este indicador, pero no de avance claro hacia el 2%. Y el PCE total también pues con un nivel muy bajo de 0.8%, subiría a niveles del 0.9%, influenciado por, sin duda, lo que ha sido la dinámica del precio de petróleo durante todo este año. Con relación a Colombia, recuerden, mañana reunión del Banco de la República, tasa inalterada en el 7.75, recuerden lo que mencionamos de la colocación de los bonos MGES a 6 años, tasa del 7.59, es decir, por debajo de la tasa de referencia. Mercados accionarios hoy con una mejor tónica hacia Europa, positivo, y pues sin duda la noticia de la jornada ha sido lo que se conoció ayer con relación al posible acuerdo de la OPEP. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Las acciones por este acuerdo que más lideran los avances esta mañana entonces son las acciones que están directamente ligadas con el sector de energía y gas, que están avanzando alrededor de 0.70% en todo el mundo. Se destaca el avance en Europa, en algunos sectores, avances cercanos al 4% en acciones de este sector. También está recuperando terreno el sector tecnológico y las acciones del sector financiero, que como ustedes han escuchado los últimos días, han tenido varias noticias relevantes, sobre todo las acciones del Deutsche Bank en Estados Unidos y Wells Fargo, Deutsche Bank en Alemania y Wells Fargo en Estados Unidos. También importante destacar pues el avance que estaba presentando el índice Nikkei esta mañana, que estaba ligado directamente a la recuperación con los precios del crudo. El índice Standard & Poor's entonces esta mañana antes de la apertura se encuentra en esta zona de 2.159 puntos. El futuro del Standard & Poor's muy cerca a la zona o por fuera de la zona de rango que habíamos analizado durante las últimas jornadas, 2140, 2160. Podríamos entonces empezar a ver un avance positivo en línea con lo que viene ocurriendo con el resto de mercados. Incluso como lo mencionó Daniel, los datos que fueron publicados hacia las 7:30 de la mañana estarían dándole algo más de soporte a este desempeño que viene siendo favorable desde el mes de marzo para las acciones en Estados Unidos. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una jornada positiva, aumentando 1,58%. Sin embargo, vemos como se mantiene cercano a la zona de los 1.320 puntos, que consideramos como uno de los niveles de congestión importantes. Se mantiene una tendencia negativa, como vemos aquí la señal de la tendencia para las próximas jornadas, continúa siendo a la baja.
La acción con el desempeño más favorable fue Ecopetrol, con una variación positiva de 5,13%. La misma vemos cómo viene la tendencia estructural deteriorándose un poco, por lo tanto podría iniciar a dar señales de un cambio de tendencia claro, y mantenemos y recordamos el nivel y el precio objetivo en los 1.400 pesos. La acción con el retroceso más importante fue Bolsa de Valores, con un retroceso de 2,27%. El mismo se encuentra atacando la parte baja del canal lateral de mediano plazo. Vemos cómo se debe esperar confirmación de este movimiento, ya que puede presentarse el quiebre. Sin embargo, el nivel de 18 pesos es bastante importante para esta acción, por lo tanto se esperaría que se mantenga una vez más dentro del canal. Buenos días para todos. En anuncios de Renta Variable tenemos dos anuncios. El primero por parte de EEB, donde el Distrito de Bogotá ha anunciado que vendería un 20% de participación que tiene sobre la compañía. Actualmente Bogotá tiene el 76.27%. Con esta venta del 20%, lo que son 1.836.000 acciones aproximadamente, quedaría entonces el Distrito de Bogotá aún con lo que es una participación mayoritaria y conservaría el control de la empresa con un 56,28% después de que se realice esta venta. El distrito pues anunció de que estos recursos prácticamente se usarán para lo que será la construcción de obras de infraestructura, lo que es la LO, lo que es la calle 13, entre otras, serán construidas con los recursos que se logren levantar de esta venta y pues también con lo que se logre apalancar. Sobre el dinero que el distrito espera recoger, no se dio una cifra específica, teniendo en cuenta de que esto puede llegar a afectar el precio de la acción de EEB en el corto plazo, pero pues sí se comentó el número específico de acciones que se desea vender de esta compañía. Importante volverles a recordar que también hace poco veíamos una noticia en donde prácticamente la Junta Directiva da autorización para que la administración de la compañía también vendiera la participación accionaria que tiene EEB sobre 4 compañías: Promigas, ISA Popular y Nutresa. Por otro lado, tenemos entonces un anuncio por parte de Avianca, en donde el día de ayer fue inaugurado el centro aeronáutico en Antioquia, cerca al aeropuerto de Río Negro, donde la compañía busca entonces con este nuevo centro aeronáutico disminuir lo que son sus gastos de mantenimiento y pues también generar, digamos, mayores sinergias en cuanto a la relación costos-ingresos. Y como segundo objetivo, pues tiene lo que es poner a disposición los varios servicios de mantenimiento, reparación y revisión a otras aerolíneas que realicen sus vuelos a Latinoamérica. De esta forma, pues Avianca sigue en su proceso de, digamos, de eficiencias operacionales, en lo cual vemos bastante positivo. Eso es todo por ahora, aquí los dejamos con Agustín. El mercado de monedas está perdiendo terreno contra el dólar después de darse a conocer estos datos de peticiones iniciales de desempleo y de PIB en Estados Unidos, que dan fortaleza o aumentan las expectativas mejor para que la Reserva Federal pueda incrementar sus tasas de interés en el mes de diciembre. Por esa razón vemos el índice de XY nuevamente por encima del 95.5%, una zona de soporte que habíamos analizado ya en el pasado sobre los 94 puntos, y bien interesante entonces ver el retroceso generalizado de todas las monedas o de la gran mayoría de monedas, sobre todo las monedas fuertes que están perdiendo terreno frente al dólar. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, fíjense ustedes cómo esta mañana, antes de iniciar el comité, la zona de los 2.900 pesos era una zona de soporte bien importante. Esta mañana, pues ya después de la apertura del mercado, se consolidó una ruptura que está motivada también por ese incremento o buen desempeño en el precio del crudo, y estamos viendo un peso que vuelve a fortalecerse contra el dólar en línea con esa visión positiva y la visión estructural que tenemos en este tipo de cambio. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, simplemente recordar y destacar pues los puntos más relevantes del acuerdo que se anunció ayer por parte de la OPEP. Importante destacar que ese incremento ese acuerdo es el primero que se realiza desde el año 2008. La producción actual
de la OPEP está en cerca de 33.3 a 33.5 millones de barriles, pero recordemos que en la reunión del mes de junio la OPEP estaba planeando por lo menos establecer una cuota de mercado sobre los niveles actuales de producción. Pues sí es un avance significativo por cuanto la tendencia desde el año 2011 en lo que tiene que ver con la producción o la exportación o la oferta de crudo de este grupo venía incrementándose fuertemente alrededor de unos 500.000 barriles al año. Estábamos pensando y varios operadores estaban pensando que esta oferta que venía incrementándose a 33.5 millones de barriles podría ir a terminar el año 2017 en cerca de 35 millones de barriles y para los años posteriores estabilizarse sobre los 36 a 38 millones de barriles. Esta pausa entonces sí podría generar por lo menos que en el corto plazo se viera una menor oferta, pero lo hemos advertido en varias oportunidades en lo que tiene que ver con lo que podría pasar en los años 2018 hacia adelante y más teniendo en cuenta que este acuerdo podría ser solamente por un año, lo que podríamos experimentar a partir del año del año 2017 podría ser un exceso de oferta en el rango entre 1.5 a 2 millones de barriles. Este exceso de oferta debería entonces generar un debilitamiento en los precios del crudo para los próximos años. Entonces, sí es importante aprovechar estos momentos de euforia cuando el mercado se estabiliza ya cercano a los 48, 50 dólares del barril. De hecho, Goldman Sachs, que les recuerdo ha sido uno de los más pesimistas en lo que tiene que ver con el comportamiento del precio del crudo en el mediano y largo plazo, está planteando que muy seguramente el precio del crudo podría incrementarse en tan solo 7 a 10 dólares el barril, lo que daría un precio entre 50 a 55 dólares frente a los precios actuales. Gracias, Agustín. Con relación a la dinámica de los bonos, estamos observando un incremento de 3 puntos básicos en las negociaciones del día de hoy frente a lo que fue el cierre de ayer. Los datos de Estados Unidos un poco más positivos, también pues han incrementado un poco la presión. Sin embargo, pues desde el contexto histórico, pues continuamos con unas tasas relativamente bajas y anormales. En el tema japonés que habíamos mencionado al comienzo de este comité, interesante esas aclaraciones, esa defensa que está haciendo el director del Banco Central, afirmando que esa nueva herramienta, ese nuevo objetivo de política monetaria, de tener una curva de rendimientos fija en ciertos niveles, no es un mensaje de tapering como algunos analistas y nosotros lo hemos reproducido acá en nuestros comités han querido hacerlo ver. El director del Banco Central de Japón dice que incluso en caso de que sea necesario podrían acelerar el incremento de la base monetaria frente a lo que fue o era el anterior objetivo. De todas maneras, la desconfianza en el mercado se mantiene a pesar de estas declaraciones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos en la zona del 678, 680. No hemos encontrado un driver que permita la ruptura de la parte baja del rango de negociación de todo el año. Recordar, aunque ya está más que descartado la victoria del sí por las encuestas, el domingo votación de plebiscito, lo cual podría generar el lunes 3 mayores compras debido al resultado favorable. Por el momento igual seguimos manteniendo nuestra visión neutral con sesgo negativo. Creemos que estas tasas están sobrevaloradas, como bien lo decía Daniel también en el corte de los MGS del 2022. Creemos que la euforia por tasa fija no se ve en los fundamentales, entonces tener cautela, sobre todo esperar la segunda semana de octubre cuando el gobierno va a pasar a consideración del Congreso la reforma tributaria de carácter estructural. Queremos ver qué tan estructural es, qué tanto puede recoger del PIB, si realmente es una reforma robusta que permita incrementar los ingresos del gobierno en una buena proporción o si realmente es una reforma por salir del paso. Por eso, hasta que no tengamos claridad sobre qué es lo que se va a proponer al Congreso, tendríamos cautela en las operaciones de largo.
De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.